cuenta, cuanto más largo es mi comentario, menos seguro estoy de su reacción y por eso trato de justificarlo de la mejor manera posible. Ahora, analicemos la cosa hasta acá. Ese 80% de Rotten Tomatoes que me pareció ver, que la verdad que no estoy demasiado seguro si existió o no, y ya que estoy, no sé si hay una opción en Rotten Tomatoes para ver cuáles han sido los cambios de puntaje, o sea, el puntaje inicial o la aprobación con la que empezó y la aprobación con la que terminó, sino que solamente puedo ver la final o la actual, la última. Si alguien sabe cómo acceder a esa información, por favor déjenmelo saber en los comentarios, donde pueden hablar de eso y cualquier otro tema. Pero en cualquier caso, lo mínimo que he visto fue 70% de aprobación, que no es para nada malo. Es más, esto tendría que ser certificado fresco, que es la mayor calificación que le podés llegar a dar a una producción en esta página de Rotten Tomatoes. Y creo que por los malos comentarios que tiene, no solamente la película, sino ya ahora el universo, o la última camada de películas del universo de Star Wars en su conjunto, por más que siempre ha estado por encima del 70%, que es ese mínimo para ser certificado fresco, hasta el día de hoy no le han puesto el sello y simplemente han dejado el tomatito, pero sin mucho más que eso. Asumo que esto se da por diferentes motivos, pero el primero es que por lo general las películas de Disney empiezan siempre con un buen puntaje que por lo general baja o como mínimo se mantiene, pero en la mayoría de los casos empieza muy bien porque eligen a los críticos a quien mostrársela en primera instancia y como es lógico, este primer grupo tiene a personas que ellos suponen que van a hablar bien de la película, o mismo se ha dicho muchas veces, y esto la verdad que no sé si es verdad o no, pero estoy bastante tentado a creerlo, pero tanto ellos le dan favores especiales a algunos críticos, como también hay otros que saben que chupándole las medias a Disney capaz que pueden lograr algo a largo plazo, como por ejemplo puede ser el acceso a un evento o una entrevista a algún famoso. Y una vez que viene la segunda camada de críticos, los comentarios suelen ser más independientes, pero a la vez también resultan ser más serios, entre otras cosas, porque no es gente que está tan desesperada como nosotros por ser los primeros en ver estos blockbusters, al ser críticos más de festival, lo que por lo general son críticos que no les gusta demasiado las producciones de Disney. Y como le dan un 1 a una película de Disney divertida, le dan un 10 a una película checa que es súper aburrida. ¿Qué es lo que yo llamo los críticos alfa-beta? Que creo que esta es una expresión que solamente aplica acá en Uruguay, que es ese tipo de películas que en realidad estos críticos capaz que ni siquiera le dan una buena calificación por lo que vieron, sino por lo que no se dijo, o por lo que no vieron, pero estaba ahí y lo intuyeron. Que no es el tipo de película que yo disfruto y sobre todo no es el tipo de crítico con el que yo me llevo demasiado bien. Pero el resultado final de esto es que por lo general hace que baje la calificación de películas que por ejemplo tienen que ver con Disney. Y hasta a veces, más allá de que esto es poco común, o al menos que se deje saber es poco común, muchos críticos hacen malas críticas a propósito o dan malos puntajes a propósito, sobre todo cuando una película anda muy cerca del 100%, más que nada porque ahí todo el mundo quiere enterarse qué fue lo que dijo la única persona a la que no le gustó la película. Cosa que por ejemplo se dio con la primera parte de Avengers y alguna otra, donde esta gente hasta recibió amenazas de muerte y como claramente lo habían hecho para llamar la atención, salieron por todos lados mostrando los tweets de las personas que no tenían ni siquiera chance de saber dónde vivían, pero los habían amenazado de muerte, de alguna otra cosa, hasta estando del otro lado del mundo, les decían que los iban a matar. Y lamento decirles a esos críticos que nadie les va a hacer nada, sino a mí ya me habrían matado, violado, cortado la lengua o al menos roto las piernas, porque miren que
Me han sobrado las amenazas, a la vez de que dudo que alguien de Singapur se vaya a Los Ángeles solamente para rastrear a alguien porque dijo que una película no le había gustado. Y en realidad esto lo aprendí a las malas porque definitivamente dentro del negocio de criticar películas pasa todo lo contrario, ya que a mí mismo una de las distribuidoras de Uruguay me tiene censurado ya hace como 2 o 3 años y me lo hicieron completamente de callados. Simplemente me enteré que me habían censurado una vez que fui a una función de prensa de la que me tuve que ir porque no era bienvenido, para después saber que le dijeron a más de una persona que no se mandara ese tipo de críticas, o sea, negativas, porque si no iban a terminar como Gorosito. Con lo que hasta una persona me rastreó, primero para enterarse quién era Gorosito, o sea yo, y después qué era lo que me había pasado o qué sería lo que se tendría que atener. Aunque como digo esto, también tengo que decir que Star Wars es un tema aparte, porque al existir desde antes de que yo naciera, eso quiere decir que estos críticos más serios, que tienden a ser viejos, son fans de las películas porque crecieron con ellas, así que no están tan dispuestos a matarlas de una. Por ejemplo, personalmente yo odio todas las películas de Transformers, menos la parte 3, pero por más que hagan $1 billón en taquilla, estos críticos no tienen miedo de darle un 1 del 1 al 10 por muchas razones, entre ellas que las películas son malas, y creo que ningún crítico serio podría decir que les gustó, pero también no tienen una conexión directa con ellas, y la realidad es que también, digan lo que digan, las películas van a hacer un montón de plata, y por eso es que también al estudio ni siquiera les interesa si hablan bien o mal, porque digo, los fans son tantos que no influye lo que vaya a decir un crítico que por lo general trata muy mal a este tipo de producciones, ya que por ejemplo ellos critican que estas películas tienen un montón de explosiones sin sentido y en realidad el tipo de público que le gusta algo de Transformers es exactamente lo que le va a gustar, o sea que es muchas cosas menos algo que lo desaliente a verla hasta más de una vez. ¿Y por qué menciono esto? Porque este no es un detalle menor en Star Wars y como que siempre yo doy el mismo ejemplo para probarlo. Imagínense que mañana sacan una película de claro bajo presupuesto que tiene ciencia ficción, un robot del futuro, efectos especiales que al día de hoy serían de muy mala calidad y que tuviera un actor principal que es muchas cosas menos expresivo. No niego que capaz que le gusta a más de una persona, pero lo más seguro es que la mayoría de los críticos en serio, o más viejos, van a decir que es una porquería hasta simplemente por el género en el que está. No precisa mucho más que eso. Pero increíblemente Terminator 1, la primera de Schwarzenegger, es exactamente eso. Y de salir una película como Terminator 1 al día de hoy, sería odiada por todos estos críticos serios, pero en cambio en Rotten Tomatoes tiene 100% de aprobación, o sea, a absolutamente todos los críticos les gustó. Y si bien no sé cuándo se creó el rating de Rotten Tomatoes en línea, la marca Rotten Tomatoes existe desde 1998. ¿Y por qué digo que esto es importante o por qué lo menciono? Porque los críticos que le dieron este puntaje a Terminator crecieron con este film y la primera oportunidad que tuvieron para dar su score a esta película fue 15 años después de que se estrenara y se convirtiera en una película de culto. Y por eso creo que es que tiene todas estas críticas tan positivas. En mi comentario de Han Solo yo menciono que cada vez que sale una nueva película de la Guerra de las Galaxias, la gente hace sus rankings de cuál fue la que más le gustó entre todas estas películas. Y por supuesto, una vez que salió Han Solo no fue la excepción. A la vez de que he notado que específicamente Star Wars tiene un caso curioso relacionado a esto.
Y capaz que es algo que solamente yo noté, pero les voy a contar la anécdota, porque yo viví por mucho tiempo en Miami, en realidad más de 10 años, y en ese tiempo, mucho antes de que Disney comprara Lucasfilm, ya se tenía la moda hacer estos rankings de cuál era la mejor y la peor película de Star Wars. Hasta el día de hoy, una de las revistas más importantes referentes al cine, y no solamente al cine, pero que tiene que ver con esto, es Entertainment Weekly. Y una tradición que ellos tenían en esa época, o sea, en el tiempo del episodio 1, 2 y 3, era hacer estas listas, pero con la particularidad de que siempre se daba lo mismo. ¿Qué pasaba? Cuando salió el episodio 1, dijeron que la mejor de este ranking era el episodio 5, o sea, el Imperio Contraataca. La segunda mejor era el episodio 1 y después seguía todo el resto. Un par de años después salió el episodio 2 y de nuevo hacen el ranking. La primera, el Imperio Contraataca. La segunda, el episodio 2. Después todo el resto y al final de la lista quedaba el episodio 1 cuando hacía muy pero muy poco. Había sido la segunda mejor según la misma revista. Y por supuesto también, cuando se dio la 3, de nuevo, la mejor el Imperio Contraataca, la segunda mejor el episodio 3 y al final de la lista el episodio 1 y 2, que eran prácticamente clásicos, hacía un par de años, pero aparentemente habían dejado de ser tan espectaculares. Es más, esto es tan así que en el episodio 1, en vez de decir que la película era directamente mala, le dieron 2 puntajes. Que es algo que nunca vi que se hiciera con ninguna otra, porque le dieron un puntaje a las partes buenas, que me imagino que son las que, por ejemplo, tienen las peleas con los lightsabers, y otra para la película en general, que tenía como 1 o 2 puntos de diferencia, pero se tomaron la molestia de buscarle un ángulo en donde al menos podían decir algo positivo de esta película que claramente, si bien era muy esperada, los resultados no fueron los esperados, valga la redundancia de la redundancia. ¿Y por qué pasaba eso en ese tiempo al menos? No estoy hablando de Rotten Tomatoes en este momento. No era porque le debían algo a Disney, que es lo que puede llegar a pasar hoy, ni siquiera estoy diciendo que esté pasando, porque ni siquiera a nadie se le ocurría que Star Wars se pudiera juntar con Disney, sino porque en ese entonces Lucasfilm era el estudio independiente más grande que existía, que creo que es algo difícil de concebir, pero lo cierto es que Lucasfilm pre-Disney técnicamente hacía películas independientes. Yo creo que todo el mundo tiene el concepto de película independiente para estas cosas baratas que capaz que tienen algún actor famoso que cobra muy pero muy poco porque cree en el guión y tiene esperanzas de ganarse un Oscar con estas pequeñas películas. Pero acá, por más que eran producciones que costaban cientos de millones de dólares, técnicamente eran películas independientes, pero a la vez, por ser tan independientes, eran los únicos que te podían dar acceso a ciertos materiales impresos y con cosas como una revista semanal, como era Entertainment Weekly, que les digo, es la que daba estos puntajes y rankings tan cambiantes, les puede hacer la diferencia porque capaz que una semana en vez de vender 1 millón de revistas, venden 10 millones de revistas teniendo la Guerra de las Galaxias en la tapa. Digo, para ser sincero, no sé cuál es el tiraje o cuál era el tiraje de la revista en esos momentos, pero lo cierto es que si ponen algo de la Guerra de las Galaxias en la tapa, por lo menos venden el doble de revistas, el triple, capaz también. Y esto es sin contar que muchas veces hacen varias tiradas de 10 o 15 diferentes tapas. O sea, todo lo de adentro de la revista es exactamente igual, pero la tapa variaba poniendo 1 o 2 personajes. Y al haber tantos fans de la serie, sabían que miles y miles de personas iban a querer tener la colección completa, lo que muchas veces multiplica bastante lo que se puede hacer en ventas semanales, hasta porque hay algunos que, digo, compraban esto hasta con, no tanto por fans y para decir que tienen la colección completa, sino hasta como una inversión, que fue, bueno, esto es medio largo de contar, pero fue lo que terminó casi que fundiendo a Marvel. Pero esto muchas veces se compra con la esperanza de que la guardás en un cajón por varios años y capaz que en 10, 15, 20 años podés vender la colección completa como un artículo de colección.
Ahora la cosa cambió. Ya ese tipo de críticas o ese tipo de barómetros no existen y lo que se toma más en cuenta es Rotten Tomatoes, que para los que no saben lo que es como un conjunto de críticos que tienen que tener cierto renombre o al menos un mínimo de seguidores que aportan su granito de arena al porcentaje final que vemos en ese número tan famoso de aprobación, en donde en teoría para ese puntaje final todos tienen el mismo peso, pero aparte también hay otra calificación como para los críticos más afamados. Aunque eso tenés que hacer el esfuerzo de llegar a ese otro puntaje. Pero para que una película esté fresca acá, tiene que tener un promedio de 6 del 1 al 10. Que es importante por varios motivos. El mayor de ellos, que por ejemplo, tener 100% de aprobación en Rotten Tomatoes no implica que todos los críticos le dieron 10 de 10, sino que al menos todos le dieron un 6, que es muy diferente a un 100%, pero de todas formas, con un mínimo de 6 se llega a ese número mágico del 100%, que son muy pocas las películas que lo tienen, motivo por el cual este sistema es tan criticado por tanta gente, ya que no es completamente certero, más allá de que yo tengo que decir que a forma personal es el único que emito. ¿Y qué pasa con la Guerra de las Galaxias en Rotten Tomatoes? La película con menos calificación es el episodio 1, al menos digo en película con personas me refiero, en realidad la peor criticada es la de dibujitos de la Guerra de los Clones, que tiene 18%, cosa con la que coincido completamente, ya que a mí me gustó tan poco esa película que me sacó las ganas de ver cualquier otra animación de Star Wars, aun cuando parece que dos de ellas, Rebels y no sé cuál otra, creo que tienen como 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y me la han recomendado muchísimas personas. Y a forma personal, del otro lado, en realidad la peor película para mí no es el episodio 1, sino el episodio 2, hasta porque tengo toda una historia personal con eso, porque a la salida de verla me habían abollado el auto y quedé con ese abollón como por 2 años. Y en el tope de la mejor es, creo que la de todo el mundo, el episodio 5, El Imperio Contraataca. Como les decía, en la actualidad Han Solo está más o menos en el 70%, que es fresca al estar encima del 60%, pero a la vez todavía no está certificada como fresca porque este puntaje todavía varía y está en ese medio de que puede llegar a bajar y como que están esperando que todo el mundo dé su opinión para poderle dar el sello de aprobación de que está fresca. Digo, me parece a mí que obviamente va a terminar así, o sea, estando más del 70%, lo que la convierte en certificada fresca. Y ahora vos capaz que te vas a decir, ¿qué quiere decir este promedio de críticas? Bueno, como les decía, todo el mundo que le da al menos un 6 le provee la posibilidad de llegar al 100% de aprobación, pero no todo el mundo le da el mismo porcentaje y se hace un promedio de las críticas. O sea, si bien capaz que si todos le dan 6, por más que tengan todo un 6 de promedio, es un 100%. Hace unos días, cuando hice el bloque con Néstor Betancourt, la película tenía 70% de aprobación y el promedio estaba en 6.2 de 10. En estos momentos el promedio está en 6.4, lo que me hace pensar que hasta es posible que Disney esté haciendo fuerza para que al final del día esto termine certificado fresco, que casi es inevitable que vaya a pasar, aun si es la película de la nueva camada de Star Wars que menos puntaje tiene, lo que creo que también no deja de ser importante. Si bien las precuelas son odiadas por todo el mundo, lo cierto es que las últimas películas de la Guerra de las Galaxias han tenido una buena recepción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.